Nunca imaginé que una misteriosa invitación cambiaría mi vida para siempre. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El sonido del timbre resonó por toda la casa. Lateos en mi pecho. Así tan repentino. Corrí hacia la puerta, mi mente ya imaginando lo que sería, lo que podría ser. Pero lo que encontré fue una carta. Envoltorio negro, con un sello en cera roja que llevaba un símbolo extraño. La carta parecía arder en mis manos. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, cargado de algo inexplicable. Mis dedos temblaban al rasgar el papel. Estás invitado a descubrir la verdad. ¿Qué verdad? Mis pensamientos se arremolinaban. Sentí un estremecimiento, como si un escalofrío recorriera mi cuerpo. Todo en mí gritaba que debía huir, pero algo, un impulso, me hizo leer en voz alta. Las palabras parecían vibrar con energía. Te esperamos en la casa del olvido. No sabía dónde estaba. Solo el eco de mi propia voz resonaba en un silencio ensordecedor. Miré por la ventana. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras. Era extrañamente hermoso, pero aterrador a la vez. La incertidumbre se cernía sobre mí como una sombra. Mis amigos, mi familia, todos estaban tan lejos. En el fondo, una lucha interna. Quedarse y enfrentar la soledad de mis pensamientos, o sumergirme en el misterio. La carta había llegado sin previo aviso, y no entendía cómo mi nombre estaba en ella. Me sentí atrapada, como un insecto en una telaraña. La idea de ir a esa casa me llenó de uneza y emoción. Pero la decisión fue más difícil de lo que pensaba. Mi mundo era un caos. Quería respuestas. Pero, ¿a qué costo? Mientras mi mente giraba, el sonido de un golpe en la puerta me sacudió de mis pensamientos. Una voz suave, casi susurrante, resonó. ¿Estás lista para la verdad? Fue como un puñetazo en el estómago. Miré la carta en mi mano. ¿Qué era lo que significaba todo esto? Mis manos temblaban. Tenía que decidir. Y rápido, la puerta estaba tan cerca, y a la vez tan lejos. Miré hacia atrás, a la oscuridad de mi hogar, a la vida que conocía. Pero el futuro era un abismo lleno de posibilidades. Sabía que jamás podría volver atrás. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desvinculado, sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, aprieta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. La incertidumbre me envolvía, una manta pesada que apenas podía soportar. Con un esfuerzo monumental, finalmente acerqué mi mano a la perilla de la puerta. La voz detrás de ella, suave pero penetrante, parecía conocer mis temores más profundos. ¿Estás lista para la verdad? Una pregunta sencilla, y sin embargo, cargada de un peso monumental. Dejé escapar un suspiro, ese que guardaba desde hacía días, y empujé la puerta con cautela. La madera crujió al abrirse, como un lamento. En el umbral, disfrutando de la luz que fugazmente me abrazaba, había una figura vestida de negro. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una capucha, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. Era todo un enigma. Soy Eliana, pronunció con voz melodiosa. Te he estado esperando. Sus palabras tenían una cadencia hipnótica, y por un instante, el miedo en mi pecho disminuyó. A su lado, un coche negro sucio me aguardaba, como un depredador acechante. La casa del olvido. Las palabras resonaban en mi mente, detonando preguntas que se alineaban en una fila interminable.
¿Quién te envió?, logré preguntar, mientras miraba el símbolo en el sello de mi carta, como si de él pudiera extraer respuestas. Eso no importa ahora. Lo que importa es que debes venir conmigo, insistió, su tono se tornó firme, como si pudiera leer mi vacilación. En un arranque de valor, di un paso más cerca. La curiosidad era más fuerte que el temor. ¿Por qué yo?, solté, impulsiva, sintiendo que la decepción se instalaba en mi garganta. No tengo nada especial. Cada persona tiene una historia que contar, pero tú tienes un don que aún no comprendes. La casa del olvido te revelará lo que has ignorado. La duda se mezcló con una chispa de esperanza. ¿Realmente había algo más en mí? ¿Y si no me gusta lo que encuentro?, cuestioné de nuevo, el eco de mis dudas resonando en el aire. Ah, pero eso ya lo sabemos. Enfrentar lo que no quieres ver siempre es un desafío, pero todos deben hacerlo eventualmente. Con esas palabras, mi interés ardía. Un fuego nuevo empezó a consumir la confusión, a través de la niebla que cubría mi corazón, sentí una urgencia por indagar más. Era como si esa casa, ese lugar que no conocía, pudiera responder las preguntas que me atormentaban desde hace tiempo, preguntas que ni sabía formular del todo. Sin pensarlo, me encontré inclinándome hacia adelante, unas pocas palabras en la punta de mi lengua. ¿Te importa si? No terminé la frase antes de que ella, con una sonrisa casi maternal, me interrumpiera. Lo sé. No hay necesidad de lenguaje, el corazón te guía mejor que cualquier palabra. Algo en su mirada, algo profundo, me hizo sentir un vínculo inmediato y peculiar. La incertidumbre continuaba danzando en mi mente, pero había dejado de ser sombría. En cambio, se sentía como un llamado. Caminamos hacia el coche, y mientras me sentaba en el asiento trasero, comencé a vislumbrar fragmentos de mi historia que habían estado perdidos. Momentos olvidados, recuerdos que creía enterrados. El aire estaba impregnado de una tensión electrizante, la vida que había conocido se desvanecía, y ante mí se extendía un camino desconocido y lleno de promesas, la casa del olvido. Pronto la vería. La pregunta era, ¿qué pasaría una vez que cruzara sus puertas? Justo cuando giré para mirar a Eliana, la situación se tornó más intensa, el rostro de mi guía ahora reflejaba preocupación. No todos vuelven de allí, susurró, un escalofrío me atravesó. ¿Volver? ¿A dónde? Pero en ese momento, su expresión tenía una revelación oscura. Una sensación se estableció en mi pecho, me encontraba a punto de entrar en un escenario del que no habría regreso. ¿Es que acaso había algo que no comprendía del todo? Justo cuando el coche giró por una calle oscura, mi corazón aceleró. En algún lugar, más allá de lo tangible, sentía que algo me estaba esperando, y mientras la casa del olvido se acercaba, inundé una última mirada atrás, preguntándome si a partir de ese momento aún habría algún camino para volver. El silencio en el coche se hacía insoportable, apenas roto por el sonido del motor que vibraba bajo el capó como si sufriera la misma tensión que yo. A medida que avanzábamos, el entorno se tornaba más desolado, casi irreal, las luces de la ciudad desvaneciéndose en la distancia. Un nudo se formó en mi estómago, la advertencia de Eliana pesaba como una nube oscura sobre mí. No todos vuelven de allí. ¿Qué significaba eso realmente? Miré por la ventana, la noche alternaba entre una penumbra inquietante y destellos de brillantez lunar. La naturaleza parecía conspirar con el destino, cada árbol y sombra eran cómplices de mis dudas. Te he estado esperando. La frase resonaba en mi mente como un eco interminable. ¿Qué había hecho yo para atraer la atención de alguien como ella? Finalmente, el coche se detuvo frente a un edificio imponente, que lo más parecido a un castillo que había visto. La casa del olvido no era solo una construcción, era un monumento a lo desconocido. Sus paredes estaban cubiertas de hiedra oscura y árboles que parecían susurrar secretos al viento. Eliana fue la primera en salir, y cuando lo hizo, su figura se recortó contra la luna, creando una atmósfera etérea. ¿Lista?, preguntó,
girando la cabeza hacia mí, su mirada fija en mis ojos como un imán. No respondí de inmediato. La verdad era que solo la duda y una indescriptible mezcla de terror y expectativa habitaban en mi pecho. Pero algo en su presencia me decía que debía dar ese paso, que había un propósito en este extraño encuentro. Bajé del coche y, mientras mis pies tocaban el suelo, una sacudida de energía me atravesó. El aire era fresco y cargado de una fragancia de tierra mojada, como si hubiera llovido allí hace poco. Me acerqué lentamente a la puerta de entrada, cada paso resonando en el silencio como un latido, cada paso más pesado que el anterior. Con un movimiento de su mano, Eliana me invitó a entrar. La puerta se abrieron con un crujido que me heló la sangre. La entrada era amplia y oscura, llena de sombras que parecían danzar a su propio compás. Al cruzar el umbral, el aire cambió. Era como entrar en otro tiempo, un espacio donde cada rincón guardaba historias y susurros, ecos de vidas que habían pasado por allí. Esto es solo el comienzo, murmuró Eliana antes de salir de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos. La luz parpadeante de unas velas me mostró formas en la penumbra, un retrato en la pared captó mi mirada. Era una mujer de ojos intensos, que, a pesar del paso del tiempo, parecía casi viva. La curiosidad me llevó a acercarme. Sentía una extraña conexión, como si conociera a esa mujer, como si hubiera sido parte de mi historia sin que yo lo supiera. ¿Quién eres?, pregunté a la obra, como si esperara una respuesta. En ese momento, lo sentí. Una ráfaga de viento helado me envolvió, seguido de un murmullo que parecía surgir de la pared misma. No podían ser solo mis sentidos engañándome, había algo en esta casa que palpitaba. Cerrando los ojos con fuerza, intenté centrarme. Quizás ese don que Eliana había mencionado era solo una ilusión, un espejismo. Pero también había una pequeña chispa en mí que anhelaba descubrir más, que necesitaba desentrañar el misterio. Este lugar, no es solo una casa, pensé, es un laberinto de recuerdos. Me di la vuelta, a punto de llamar a Eliana para que me ayudara a entender, pero entonces, el eco de su voz resonó en mi mente: cada historia tiene un precio. Algo oscuro y profundo me hizo temblar, pero mi intriga estaba por encima del miedo. De pronto, un estruendo distante retumbó en el corazón de la casa, un sonido que provenía del interior, como si algo estuviera despertando. Una incertidumbre renovada se apoderó de mí. No podría dar marcha atrás, las puertas del pasado se habían abierto, y ya estaba dentro. Con cada paso que daba, más fuerte se volvía la tensión. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar más, escuché un susurro, sutil y cauteloso, que me llamaba por mi nombre. Las palabras parecían flotar en la niebla, invitándome a seguir. Mi corazón latía con fuerza. ¿Quién está ahí?, pregunté, sintiéndome vulnerable. Pero la única respuesta fue un silencio que se hizo más denso, como si la casa estuviera escuchando. La pregunta había sido lanzada al abismo, y mi vida jamás volvería a ser la misma. Entonces, decidí seguir el llamador. Al caminar hacia esa voz, una certeza se apoderó de mí: iba a descubrir lo que realmente significaba ser parte de esta historia, y encontraría la conexión que me había estado eludiendo toda mi vida. Pero, al mismo tiempo, una sombra de duda se cernía sobre mi corazón. ¿Qué me esperaba dentro de la casa del olvido? Lo ignoraba. El eco de mi propia voz aún resonaba en el aire cuando di el siguiente paso. La casa parecía respirar conmigo, y cada rincón oscuro me enviaba escalofríos por la columna. Moviéndome con cautela, mis sentidos estaban alerta, pero una parte de mí anhelaba que la voz se repitiera, que me guiara hacia la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. A medida que avanzaba por el largo pasillo, sentí como la tensión se acumulaba en mi pecho. Recorrí mis dedos por las paredes frías, notando la rugosidad de la piedra y el frío de la hiedra que la recubría, como si esas texturas fueran un nexo entre lo real y lo sobrenatural. Mis pensamientos giraban en torno a la mujer del retrato, a su mirada intensa que parecía atravesarme. ¿Qué relación podía tener con ella? Mis recuerdos eran como piezas de un rompecabezas incompleto,
al llegar a una puerta entreabierta, el murmullo se hizo más claro. Curiosa, empujé la puerta con un leve susurro. En el interior, una sala amplia se iluminaba tenuemente. En el centro, una mesa antigua mostraba objetos dispersos, un reloj de bolsillo, un diario desgastado y algunas fotografías amarillentas. La atmósfera era opresiva, cargada de memorias. De inmediato, mis ojos se fijaron en el diario. Sin saber por qué, sentí que ese objeto tenía algo que contarme. Me acerqué y lo abrí. Las páginas estaban llenas de una caligrafía elegante pero temblorosa. Al principio, las palabras parecían ajenas, historias de alguien más, pero a medida que leía, comenzaron a resonar dentro de mí. Había relatos de amores perdidos, decisiones difíciles y pesares que hablaban de un dolor familiar, de una búsqueda insaciable por respuestas. Algunas frases parecían estar dirigidas a mí, como si el autor conociera mis inquietudes. No temas las sombras, decía una línea, pues son parte del viaje, ignóralas y permanecerás atrapado. Sentí que mi corazón latía con fuerza al reconocer la lucha de alguien detrás de esas palabras. ¿Podría ser posible que ese autor estuviera relacionado conmigo? Un instante de conexión sincera me llenó de calidez. Lo olvidado podía ser redescubierto, el amor perdido podría ser renacido. Pero mientras tomaba aliento, una voz interrumpió mis pensamientos. Era Eliana, de pie en la entrada. Debes tener cuidado, advirtió, su rostro iluminado por la luz de las velas. Lo que encuentres aquí no siempre es lo que parece. Su expresión era grave, y mis instintos me alertaron sobre el cambio de energía en la habitación. Eliana, este diario siento que me llama, respondí, sosteniendo la página abierta. ¿Quién es este autor? ¿Qué le sucedió? Ella se acercó lentamente, sus ojos escaneando las páginas como si buscara algo perdido. Cuando su mirada se detuvo en una frase, frunció el ceño. Esa historia es peligrosa. Las emociones a las que se refiere los han atrapado, y pueden arrastrarte también. Mis pensamientos se agolpaban. ¿Qué significa eso? ¿Puedo romper esta cadena de dolor? ¿Puedo ayudar a quien haya escrito esto? Eliana dudó, y entonces, en un susurro casi entrecortado, dijo, a veces, ayudar a otros significa enfrentar nuestros propios demonios. ¿Estás dispuesta a hacer lo que sea necesario? La pregunta se deslizaba entre la valentía y el miedo, y sentí como la presión aumentaba. La conexión que había sentido antes comenzaba a desvanecerse en la bruma del temor. La casa no solo albergaba fantasmas de lo olvidado, sino que también amenazaba con sacar a la luz mis propios recuerdos ocultos. Es mi historia también. Quiero descubrir quién soy, respondí, convencida. Eliana me miró con intensidad, como si evaluara mis palabras. Entonces prepárate. No todos pueden soportar la verdad. Con un gesto decidido, se acercó a mí y tomó el diario, cerrándolo con una firmeza que resonó en el silencio de la sala. Hay un precio que pagar, y debemos estar listas, dijo, sus ojos brillando con una mezcla de resolución y temor. Mientras la miraba, entendí que ambas estábamos en el borde de un abismo. Lo que habíamos comenzado no solo cambiaría nuestras vidas, sino que podría significar la redención o la condena. Con el corazón acelerado, tomé un profundo respiro. Cualquiera que sea el precio, lo enfrentaré, y justo en ese instante, un estruendo resonó desde lo profundo de la casa, y todo a nuestro alrededor pareció temblar con una fuerza inesperada. Las luces vacilaron, y la realidad a nuestro alrededor comenzó a distorsionarse. Un grito desgarrador ecoó en la distancia, llenando el espacio con una desesperación palpable. Eliana y yo nos miramos, y por primera vez, el verdadero alcance de lo que habíamos desatado se hizo evidente. Lo desconocido se nos revelaba, pero ¿seríamos capaces de enfrentarlo juntas? En ese momento, la voz en mi mente me advertía que la casa del olvido no había terminado de hablar. Las paredes de la sala parecían encogerse a nuestro alrededor, y un aire denso y cargado de tristeza se filtró en cada rincón.
El grito que resonó desde lo profundo de la casa se transformó en un lamento que reclamaba atención y revelaciones. Era como si la casa misma estuviera viva, susurrando secretos que jamás había estado lista para escuchar. ¿Qué fue eso?, pregunté, sintiendo como el miedo comenzaba a erguirse en mi pecho. Eliana entrecerró los ojos, como si ya estuviera conectando los puntos de una imagen que se perdía entre los ecos del pasado. No solo es el pasado lo que acecha aquí. Hay fuerzas que no comprendes, respondió, su voz grave y serena. Y ese grito suena familiar, mis pensamientos volaban entre la confusión y el deseo por entender. ¿Familiar? ¿Cómo es posible? Justo cuando iba a insistir, sentí una presión en el aire que me hizo dar un paso atrás. Las fotografías en la mesa temblaron, y una de ellas cayó al suelo con un golpe sordo. Me agaché para recogerla, ansiosa por ver a quien representaba. Al levantarla, sentí un escalofrío. Era la misma mujer del retrato que había visto en la entrada, su mirada tan intensa que podía jurar que me seguía. Pero en esta imagen, la mujer sonreía, y a su lado había un hombre con ojos oscuros y profundos que me resultaban extrañamente familiares. Eliana, ¿quiénes son ellos?, pregunté, sosteniendo la fotografía con nerviosismo. Ella se acercó y examinó la imagen con detenimiento. Eran parte de la historia que se cuenta en el diario. Pero sus destinos se entrelazan de maneras que nunca debieron haber ocurrido. El eco de sus palabras resonó en mi mente, y mi corazón comenzó a latir con fuerza, mezclando esperanza y terror. ¿Podría ser que el hombre sea? Todo se sentía demasiado conectado, como si tuviéramos que deshebrar un hilo que había atado nuestras vidas mucho antes de que lo pensáramos. Quizás, pero no lo sepas todo. Algunos secretos pueden ser devastadores, respondió Eliana con el rostro pálido. Es probable que, al buscar la verdad, despiertes a aquellos que desearían permanecer en el olvido. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. La idea de lo desconocido se instaló en mi mente, y la aventura que había elegido vivir comenzaba a parecerse más a una condena. Aún así, una parte de mí se sintió atraída por esa tristeza. Si había una tormenta que desatar, prefería hacerlo sabiendo las verdades ocultas. ¿Debemos seguir? La casa nos necesita. Tal vez podamos ayudar a aquellos que sufrieron, murmuré, un hilo de determinación cruzando mis pensamientos. Eliana exhaló lentamente y su mirada se suavizó. Hay momentos en que las almas requieren liberación. Debemos hacerlo juntas. Con esas palabras, sentí la calidez de la empatía y el compañerismo, y supe que no estaba sola en este viaje. Nos unimos, y decidimos explorar más profundamente. La casa pareció cobrar vida a medida que avanzábamos, cada paso resonando como un tambor. Al seguir el pasillo hacia una nueva habitación, la atmósfera cambió, y un murmullo se hizo más fuerte. Nos encontramos ante una segunda puerta, esta vez sellada con una extraña luz que emanaba del interior. El murmuro parecía ser un canto, y una sensación de calma nos envolvió. ¿Estamos listas?, preguntó Eliana, sus ojos brillando de curiosidad y miedo, buscando en los míos un reflejo de la misma emoción. Tomé aire profundamente y, con una firmeza renovada, asentí. Adelante. Al abrir la puerta, un aluvión de imágenes y recuerdos se arremolinó ante nosotras. La habitación era un elegante salón que parecía estar detenido en el tiempo, con muebles cubiertos de polvo y espejos rotos. En el centro, un pequeño altar cubierto de flores marchitas y fotografías que narraban historias de amor y pérdida. Al acercarme al altar, noté una carta amarilla, medio arrugada. Con manos temblorosas, la desenrollé y, al leerla, mi mundo se dio la vuelta. El mensaje estaba firmado con un nombre que resonó en lo más profundo de mi ser. Lucia, murmuró. Eliana, su voz temblando. ¿Es posible que la historia sea más cercana de lo que pensamos? La carta, escrita con una urgencia que traspasaba el tiempo, hablaba de promesas incumplidas, de anhelos rotos y, más importante aún, de un encuentro inevitable. Mis pensamientos giraban descontrolados, como un torbellino, mientras la revelación se asentaba en mi mente.
La casa había decidido mostrarme lo que había estado oculto, y ahora, con esta carta en mis manos, sentía que el viaje acababa de comenzar. Pero la pregunta permanecía flotante: ¿quién era yo en esta historia? ¿Y qué consecuencias acarrearía para mí descubrir mi conexión con Lucia? Mientras las luces parpadeaban nuevamente, una risa escalofriante se escuchó desde las paredes, y un profundo eco resonó en mi interior. ¿Acaso alguien o algo nos estaba observando? Con el corazón en un puño, supe que la verdad estaba más cerca, pero también más peligrosa de lo que había imaginado. Un susurro helado recorrió la habitación, como si las paredes mismas intentaran advertirnos de algo ominoso a punto de desatarse. El trats de nuestros corazones se entrelazaba con las sombras que danzaban a nuestro alrededor, y el aire se tornaba denso por un temor palpable. Debemos salir de aquí, dije, sintiendo un nudo en el estómago mientras el eco de la risa se desvanecía. Pero Eliana se mantuvo firme, su mirada fija en el altar. Si esta carta nos ha traído hasta aquí, hay algo que debemos entender. Quizás Lucia necesite que descubramos su verdad. El dilema me carcomía, mi instinto clamaba por escapar, mientras que una fuerza inexplicable me mantenía arraigada al suelo, obligándome a explorar los recovecos de ese legado oculto. Decidí seguirla, aunque cada paso se sentía como una travesía a través de un espeso bosque de incertidumbre. Con cada palabra que leía de la carta, la conexión con Lucia se volvía más intensa. Su historia entrelazada con la mía, como un hilo dorado que nos unía a través del tiempo. Hablaba de un amor prohibido, de despedidas desgarradoras y de un sacrificio que resonaba profundo en mí. ¿Acaso había luchas similares en mi propia vida? Eliana, ¿qué sacrificios has tenido que hacer tú?, pregunté inesperadamente, sintiendo que la pregunta brotaba desde un lugar sensible de mi ser. Miré sus ojos, buscando no solo la verdad, sino también la conexión que parecía formarse entre nosotras. Muchos, respondió con un ligero temblor en la voz, la sinceridad clara en su mirada. He luchado con mis propias sombras mucho tiempo. Esta casa me recuerda lo que he dejado atrás, las decisiones que he tomado. A veces, me pregunto si no estoy justo ante una repetición de los errores de Lucia. Su confesión me conmovió. Las historias de amor y pérdida se reflejaban en nuestros rostros, y sentí un hilo de compasión atar nuestros corazones. En ese instante, supe que no solo éramos dos exploradoras de un pasado ajeno, sino dos almas buscando redención en el presente, pero la calma que había empezado a construirse se desvaneció de repente. Un sonido sordo resonó desde el pasillo, como un eco de pasos lejanos que se acercaban. La sensación de ser observada se intensificó, y una sombra fugaz se deslizó por el marco de la puerta, difuminándose en la penumbra. ¿Oíste eso?, pregunté, pero mi voz sonó lejana, distorsionada por el sudor frío que empezaba a empapar mi frente. Sí, respondió Eliana, ahora visiblemente inquieta. ¿Crees que alguien está aquí con nosotros? Antes de que pudiera responder, una ráfaga de aire frío recorrió la habitación y un papel voló del altar. Se posó sobre la mesa, mostrando una gráfica extraña dibujada en su superficie. Avancé lentamente, mi corazón latiendo con fuerza, y la curiosidad me empujó a estudiar el contenido. Era un mapa, un trazo irregular conectaba el salón donde nos encontrábamos con otras habitaciones de la casa, pero había un punto en particular que me heló la sangre. En el mapa, junto a un símbolo que no podía identificar, leía una anotación que decía, el corazón de la verdad. ¿Qué significa esto?, musité, en voz baja, y Eliana se acercó, sus ojos fijos en el mismo punto. No lo sé, pero siento que no podemos ignorarlo, dijo, su voz un sutil susurro. Si queremos entender lo que ocurrió, debemos ir allí, sin tiempo que perder. Juntas nos dirigimos hacia la dirección del corazón de la verdad, el aliento trabado entre mis labios. La casa parecía respirar con nosotros, sus sombras danzando al ritmo de nuestras ansias e inquietudes. Al atravesar el umbral de la puerta que guiaría a ese misterio, las paredes comenzaron a vibrar, y una melodía suave, casi hipnótica, comenzó a emanar de su interior.
La luz fugaz se encendió cuando entramos, revelando un estudio repleto de libros antiguos, con un gran escritorio en el centro. Sobre él, un objeto brillaba intensamente. Eliana y yo nos acercamos, nuestras manos extendidas al mismo tiempo, pero cuando nuestras yemas se rozaron con la superficie fría del objeto, una potente energía nos atravesó, enviando una descarga de recuerdos y visiones. Momentos de luces y sombras inundaron nuestros pensamientos, imágenes que prometían contar la historia de Lucia, de quienes habían llegado antes que nosotras, pero en medio de esa revelación, un grito desgarrador brotó de los confines de la casa, un lamento que parecía dispuesto a arrastrarnos hacia el abismo de su historia. No, grité, pero el eco del grito se intensificó, como si la casa misma estuviera exigiendo su propio cierre. Y ahí, en el umbral de lo desconocido, supe que estábamos en el límite de un desenlace que podría cambiarlo todo, no solo para Lucia y la casa, sino también para nuestras propias almas. En ese instante, el mapa se disipó entre mis manos, y una nueva verdad clamaba por ser revelada. Debemos actuar, ahora, susurró Eliana, su mirada apresurada y decidida, así, con las sombras resonando a nuestro alrededor y el eco de las vidas pasadas dirigiendo nuestros pasos, nos lanzamos a la aventura que algún día deberíamos haber comenzado. Pero cada elección tenía un precio, y el costo de la verdad podía ser más alto de lo que estábamos dispuestas a pagar. El aire se volvió electrizante a medida que avanzábamos, cada palpitación de mi corazón resonaba como un tambor de guerra en mi pecho. La melodía que había comenzado a emanar de las paredes parecía hacerse más intensa, más urgente. Era como si la casa supiera que estábamos cerca de algo fundamental, algo que no solo informaría el destino de Lucia, sino también el nuestro. Eliana y yo cruzamos el umbral del estudio y el destello del objeto en el escritorio se intensificó, cada vez que nos acercábamos, como si nos invitara a desentrañar su secreto. Era un relicario, un pequeño cofre de madera oscura, adornado con intrincadas tallas que parecían contar su propia historia. Sin embargo, su hermoso exterior no era tranquilizador, había una sensación de pesadez y de advertencia en el aire. ¿Tú crees que debemos abrirlo?, pregunté, la duda borrando mi certeza inicial. En mis entrañas, me debatía entre la atracción hacia la verdad y el instinto de conservación que me instaba a huir. Si no lo hacemos, ¿qué alternativa tenemos?, respondió Eliana, su voz temblorosa, pero determinada. La verdad está ahí, aunque duela. Lucia vivió en el secreto, y ahora, creo que en cierta manera, se siente atrapada. Tal vez este sea el único camino para liberarla. Con un profundo suspiro, junté la determinación que aún quedaba en mí y tomé el relicario en mis manos. El frío de la madera me recorrió como un escalofrío. Era desalentador, pero al mismo tiempo, una chispa de expectación comenzó a encenderse en mi interior. Abrí la tapa lentamente. En su interior, hallé una serie de cartas de amor, escritas con una caligrafía delicada y apasionada, junto con una pequeña medalla con el mismo símbolo que había visto en el mapa. A medida que sacaba las cartas, la voz de Lucia comenzó a resonar en mi mente, como susurros llenos de anhelos y desilusiones que pedían ser escuchados. El amor verdadero no conoce límites, pero sí consecuencias, leí en una de las cartas, mis manos temblando. He sacrificado tanto por él, por este amor que en el fondo sé que nunca podrá ser. Al leer esas palabras, una conexión se encendió dentro de mí. Su lucha resonaba con mis propias batallas, esas decisiones que había tomado en mi vida por amor y la incertidumbre que siempre había llevado en mi corazón. Eliana se inclinó hacia la carta, sus ojos cargados de empatía. Es como si Lucia nos hablara, como si nos estuviera guiando, señaló, tocando suavemente la medalla, que proyectó destellos de luz por toda la habitación. En ese preciso instante, un crujido resonó desde la parte trasera del estudio, seguido de un golpe sordo. Ambas nos giramos, el terror congelándonos en el lugar. No estamos solas aquí, murmuré, mientras el aire pesado se cortaba con la sustancia de un pánico renovado. Eliana asintió, sus ojos parpadeando con el reflejo de la luz temblorosa de la vela cercana, donde las llamas danzaban, como si compartieran nuestra desdicha.
Necesitamos salir, dijo, su voz aumentando de tono, pero antes de que pudiéramos volver a la puerta, una sombra oscura se deslizó entre los estantes. Reconocí los detalles, la figura se presentaba sutilmente, como un eco del pasado. Era una mujer, pero no cualquier mujer, era Lucia, su rostro demacrado por el dolor y los arrepentimientos, su mirada profunda y trágica. ¿Por qué han venido?, preguntó ella, sus ojos anegados en emociones. ¿Por qué ahora? Buscamos tu verdad, respondí, el miedo convirtiéndose en compasión ante su aparente dolor. Queremos entender tu historia. Su expresión cambió, una mezcla de tristeza y esperanza iluminó su rostro. La verdad no es liviana de llevar, advirtió, y el precio de conocerla puede ser alto. ¿Están dispuestas a pagar? Eliana y yo nos miramos, nuestras manos todavía unidas en torno al relicario, un símbolo de nuestras decisiones compartidas. Estamos listas, respondimos al unísono, una certeza resonando en nuestro interior que había crecido a lo largo de nuestro viaje. La habitación tembló, un susurro de poder y dolor envolvió el aire a nuestro alrededor. Lucia dio un paso hacia nosotras, y el tiempo pareció detenerse. Sus ojos, llenos de vida y sufrimiento, se encontraron con los nuestros, y en ese instante sagrado, un hilo invisible conectó nuestras almas. Entonces escuchen con atención, pues hay secretos que nunca debieron ser olvidados, comenzó ella, su voz suave como una brisa entre las hojas. Pero antes de que pudiese continuar, un estruendo sacudió la casa, una explosión de cristales que se despedazaban resonó por todos lados. «Tenemos que irnos», gritó Eliana, pero antes de dudar, Lucia extendió su mano hacia nosotras, su mirada implorante. «No huyan. Lo que está a punto de revelarse cambiará todo lo que conocen», insistió. Y en ese momento, su promesa se convirtió en un eco de esperanza, un último rayo de luz en un mar de oscuridad. Todo parecía que se desmoronaría, pero había algo más profundo y más oscuro esperando a ser revelado. Retrocedí, aún aferrada al relicario, sintiendo su peso como un recordatorio constante del precio que nos tocaba pagar, rodeada por las sombras de la verdad. El rugido de la casa resonó a nuestro alrededor, como si las paredes quisieran manifestar su dolor y rabia. Con cada segundo que pasaba, la tensión crecía, entrelazándose con la incertidumbre de lo que Lucia estaba a punto de desvelar. La sombra de su presencia era a la vez aterradora y reconfortante, una figura que sostenía el peso de un legado olvidado. ¿Qué debemos saber?, pregunté, la voz temblorosa aunque decidida. A medida que hablaba, sentí que las letras de las cartas continúan danzando en mi mente, sus secretos ardiendo como brasas calientes en mi pecho. Lucia pareció contemplar nuestra resolución, y con un gesto suavemente dramático levantó su mano. Las llamas de la vela balbucearon y, de repente, toda la habitación se iluminó en dorados y azules, como en un sueño etéreo. Era como si estuviéramos siendo transportadas a un tiempo y espacio distinto, donde las tragedias de Lucia renacían ante nuestros ojos. Lo que les voy a mostrar está cargado de dolor, mencionó, su voz resonando con la tristeza que había cargado durante años. Un amor prohibido, un sacrificio que cambió el curso de mi vida y que amenaza con repetir la historia. Las imágenes comenzaron a fluir, vi a Lucia, joven y vibrante, sus ojos brillando con una mezcla de desesperación y de amor fulgurante. Junto a ella estaba un hombre cuyo rostro estaba vago, como si la memoria de su existencia fuese demasiado dolorosa para que Lucia pudiera traerlo de vuelta en su forma completa. Sus risas, sus susurros, todo parecía llenarlo todo, pero una sombra acechaba detrás de ellos, un tercero que interrumpía la magia de su amor. Él era un outsider, una figura que nunca debió haber estado en mi vida, continuó Lucia, sus palabras arrastrando el eco del pasado. El mundo que nos rodeaba nunca lo aceptaría, pero mi corazón decidió arriesgarlo todo. Hice un trato con la oscuridad, sin saber que el precio sería doble, mis ojos se llenaron de lágrimas mientras sus palabras reverberaban en mí. ¿Cuántas veces había arriesgado mi propia felicidad? ¿Cuántas veces había elegido el amor por encima de las advertencias de los demás?
Las decisiones de Lucia se convirtieron en un espejo de las mías, y al hacerlo, su sufrimiento se volvió palpable y real. Eliana, con una mezcla de compasión y horror en sus ojos, murmuró, ¿y qué sucedió después? El ambiente cambió de inmediato, la luz que antes había sido cálida ahora se tornó fría, envolviendo a Lucia en un resplandor lúgubre. Esto es lo que la oscuridad hace, dijo, su voz volviéndose un susurro. Oímos palabras de conflicto, gritos ahogados, un clamor lleno de traiciones y promesas rotas. El sacrificio vino en forma de dolor y pérdida. Perdí a aquel que amaba, y con él, mi esperanza. Me sentí invadida por una tristeza inmensa, como si el sufrimiento de Lucia me atravesara por completo. No todo se perdió, murmuré. Te tenemos aquí para contar tu historia. Podemos cambiarlo. ¿Se puede cambiar lo inevitable? Su mirada era escéptica, y aunque había un destello de esperanza en su voz, las sombras en su rostro eran abrumadoras. A veces lo mejor es enfrentar la verdad y dejarla ir. Repetir la historia es un riesgo que jamás debe ser tomado. Eliana, ahora al borde de la desesperación, le imploró, lo que viviste no debe repetirse. Te entendemos, queremos ayudar. Las palabras de Eliana se deslizaban en el aire como el último rayo de luz en un día gris. Lucia hizo una pausa, el sufrimiento latiendo en su pecho. ¿Están dispuestas a enfrentarse a lo que viene? Porque la oscuridad que me persigue está preparada para reclamar más vidas y no será como olvidarla. De repente, las imágenes se desvanecieron y volví al presente. La habitación parecía temblar, cargada de un presentimiento crudo. El relicario en mis manos se siente más pesado que nunca, como si contuviese una porción del mismo destino que atrapaba a Lucia. Y luego, un grito desgarrador rompió el silencio, resonando desde el exterior de la casa, la puerta se estrelló con fuerza contra la pared, y entró una figura vestida de sombras y rencor, sus ojos resplandecientes como el fuego del infierno. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras el terror llenaba la habitación. Lo que has desatado no se puede contener, dijo la figura, su voz un eco de tormento repleto de antiguas promesas. El legado debe ser pagado y el amor que intentaste salvar ahora pide su precio. Lucia se volvió hacia nosotras, la desesperación reflejada en sus ojos. Corred, exclamó, mientras el aire se tornaba pesado y el horror comenzaba a cobrar forma, el corazón me latía con fuerza, atrapada entre el impulso de comprender la verdad y la amenaza inminente que acechaba en la penumbra. No había retorno, solo el dilema de elegir a quien le contaría mi historia, a la luz o a la sombra. Sentí como el tiempo se ralentizaba, como si cada segundo se transformara en una eternidad mientras la figura oscura se acercaba, dibujando un halo palpable de horror. En un instante, mis instintos de supervivencia tomaron las riendas y la urgencia me llevó a gritar, «Vamos, Eliana, no podemos quedarnos aquí». Corriendo, arrastré a Eliana tras de mí mientras las paredes parecían temblar con una vibración oscura. La puerta principal, antaño un umbral de esperanza, ahora se transformaba en un obstáculo que nos separaba de lo desconocido. Sin pensar, empujé con fuerza, y la puerta se abrió de golpe, permitiéndonos escapar a la noche helada. Sobre la hierba, el aire gélido me dio un momento de respiro, pero no había tiempo para detenerme y contemplar lo que dejábamos atrás. La figura ya había emergido de la casa, y su risa resonaba, una melodía de desdén que cortaba la atmósfera como un cuchillo. No se irán tan fácilmente, dijo, dejando escapar un susurro que parecía jugar con los vientos. Eliana y yo comenzamos a correr hacia el oscuro bosque que abrazaba la propiedad, nuestros corazones palpitando con el ritmo de un tambor descontrolado. Cada hoja que crujía bajo nuestros pies parecía un eco de nuestro pánico. ¿Qué había desatado Lucia? ¿Qué precio deberíamos pagar por abrir la puerta a esos secretos? Lucia la dejamos atrás, exclamé, mi voz mezclándose con el sonido del viento. En ese momento, la preocupación de Eliana se transformó en el reflejo de mi propia desesperación. Podía sentir su miedo y la presión de una decisión pesada. Debemos volver.
gritó Eliana, deteniéndose abruptamente, su mirada fija en el horizonte oscuro. No puedo dejar que lo haga sola. Sus ojos estaban ardientes, llenos de determinación, pero habían empezado a nublarse con lágrimas, todo en mi ser quería darle la razón. Lucia había compartido su dolor, su historia resonaba en lo más profundo de mí. Pero también sabía que regresar significaría enfrentarnos no solo a la figura vestida de sombras, sino a las emociones que habíamos desatado. No podemos hacerlo solas, dije, casi en un murmullo, mientras mi mente luchaba en un campo de batalla interno. Si regresamos, no solo será nuestra vida en peligro, podría significar la ruina de todo lo que hemos intentado proteger. Las palabras fueron como un bálsamo para mi propia inquietud. Pero, ¿cómo podíamos dejarla? En ese momento de tensión, oímos otro grito, pero esta vez era distinto, un lamento que apenas podía reconocer como el de Lucia. Ayúdenme, resonó, un eco que se perdía en lo profundo de la noche, lleno de angustia y desesperación. La figura, conocida como un espectro, se acercaba más a la salida de la casa, pero no parecía interesada en nosotros. En su lugar, estaba centrada en lo que podría salir de la oscuridad. Volvamos por ella. Gritó Eliana de nuevo, con una feroz determinación en sus ojos. Y vi de nuevo en su mirada el reflejo del amor que teníamos por Lucia, por la historia que teníamos que ayudar a reescribir. En un instante comprendí que había un vínculo más fuerte en juego, uno que trasciende la fatalidad de la historia, era el amor entre nosotras que nos ataba a seguir luchando, sin pensarlo más, asentí mientras el miedo se transformaba en coraje. Vamos. El camino de regreso a la casa nos pareció como un laberinto de sombras alargadas, y aunque la figura seguía allí, preparada para recibirnos de vuelta, había una extraña calidez en el aire, como una línea de luz en un horizonte de tormenta. Cuando cruzamos el umbral de nuevo, el resplandor dorado de las velas pareció luchar por iluminar la oscuridad, mientras el grito de Lucia resonaba más fuerte. La figura giró con una expresión que parecía ser de sorpresa. Era el momento de enfrentarnos a nuestro destino. Eliana y yo nos miramos, y antes de que pudiera cambiar de opinión, grité, «Estamos aquí, Lucia. No te dejaremos sola». El silencio en la habitación era abrumador, y el aire se tornó denso de energía. Ahora, frente a la figura y con el peso de las decisiones a nuestro alrededor, comprendí que a veces lo más difícil no era enfrentarse a la oscuridad, sino abrirse a la luz de lo que realmente significaba amarse a través del miedo. Pero el costo de nuestra elección nunca sería claro hasta que la última pieza del rompecabezas llegara a su lugar. La figura sonrió, y con un gesto, comenzó a desvanecerse en la misma oscuridad de la que había salido. El juego apenas comienza, dijo, su voz ecoando provocativamente mientras una ráfaga de viento apagaba las velas, dejando el espacio en penumbras, y en ese momento de incertidumbre, con el rugido de la casa volviendo a sonar ominosamente, supe que lo peor era aún por venir. Lo último que vi antes de que la oscuridad nos envolviese por completo fue la luz del relicario, parpadeando como un corazón latiendo, un nuevo camino por descifrar en medio del caos. Todo en la casa del olvido había cambiado. La oscuridad nos abrazaba, y el aire estaba impregnado con una electricidad palpable. Lucia, la sombra de su pasado y la promesa de su verdad, nos aguardaba más cerca que nunca. El grito desgarrador que primero resonó en la distancia ahora se sentía como un eco de mi propio corazón. «Estamos aquí, Lucia. No te dejaremos sola», repetí, sintiendo como mi voz se entrelazaba con las esperanzas compartidas de Eliana y la desesperación de la mujer que nos había enviado sin previo aviso a este laberinto emocional. La luz del relicario, aún brillante en mis manos, pareciera marcar el ritmo de nuestro destino. De repente, la oscuridad se disipó. Frente a nosotras, aparecieron imágenes en el aire, una historia pulsante en colores vivos que arremetía contra nuestra visión. Vi a Lucia, no como un espectro sino como una mujer vibrante, entre risas y lágrimas. Su amor prohibido se mostraba en destellos de cariño, en encuentros furtivos y promesas murmuradas bajo la luz de la luna.
Pero a medida que la narrativa se desarrollaba, los tonos cálidos se transformaron en negativos, sombras acechando, y pronto, la angustia se mezcló en esos recuerdos. Esto es lo que tenía miedo de enfrentar, murmuró Lucia, su voz envolviendo la sala como el eco de una tormenta. Mi historia está llena de elecciones, algunas dolorosas, otras desgarradoras, y todas llevan ese precio que mencioné. Me sentí abrumada por las emociones. ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? Pregunté, sintiendo que la conexión con ella se fortificaba entre el miedo y la empatía. Lucia sonrió con tristeza, entornando los ojos. No se trata solo de resolver el pasado, sino de liberarse del peso que lleva en el presente. De repente, como un rayo en el horizonte, comprendí la verdadera naturaleza del sacrificio al que aludía. No solo era mío, tampoco solo de Eliana o de Lucia, sino de todos los corazones atrapados en la red de secretos y anhelos no expresados. Debemos enfrentar nuestro propio dolor, liberar lo que nos ata a esta historia para siempre, reflexioné, mientras el peso de la revelación calaba hondo en mí. Debemos perdonarnos a nosotras mismas, perdonar los errores que nos han llevado aquí. Una brisa suave pareció correr a través de la habitación, como si la casa misma reconociera la necesidad de esa verdad. Miré a Eliana, quien, a pesar de la sombra de la duda en sus ojos, comenzó a entender, su expresión cambiando hacia la resolución. ¿Qué significa eso para nosotros? Preguntó, aunque su voz ahora vibraba con la certeza de que había una solución en marcha. Significa que debemos soltar lo que nos pesaba, respondí, sintiendo que el relicario en mis manos se caldeaba, pulsando suavemente. Debemos dejar ir el dolor, y en su lugar permitir que el amor y la claridad sanen el pasado. De pronto, el ecosistema de la casa cambió. Las paredes comenzaron a temblar levemente, como si la propia historia de Lucia se fuera abriendo ante nosotras. ¿Estás lista?, pregunté, sintiendo que el momento de verdad se acercaba. Lucia asintió, y en un instante, una luz envolvente emanó del relicario, inundando la sala con una calidez luminosa, las sombras se replegaron, y vi a Lucia levantarse. Es hora de romper el ciclo, dijo, mientras sus formas comenzaban a desdibujarse en el aire. Todo lo que ha sido, ya no será. Recuerden, la verdad es un canto que siempre anhela ser escuchado. Y en ese momento, sentí que la conexión no solo abarcaba a Lucia, sino a todas las almas atrapadas en la oscuridad. A través de mis recuerdos, comprendí que el amor, la conexión y la empatía podían superar el rencor. Conjunté la mirada con Eliana, y supe que estábamos listas para liberar a Lucia y, en el proceso, liberarnos a nosotras mismas. Lucia, estamos contigo. Te liberamos, gritamos ambas, y entonces, toda la casa del olvido pareció resplandecer. La luz envolvió cada rincón, y por un instante, como si la casa se estuviese deshaciendo, sentí que todas las sombras que habían destrozado tantas vidas se desvanecían. Cuando la casa quedó silenciosa, la figura de Lucia desapareció en una nube de luz. El relicario ahora centelleaba de una forma nueva, como si testificara no solo su pasado, sino también el amor y la valentía que habían roto las cadenas que lo habían mantenido cautivo. De pie, en ese espacio que ahora se sentía brillante y ligero, comprendí que habíamos encontrado una resolución poderosa. En nuestro esfuerzo por entender, habíamos restaurado no solo la historia de Lucia, sino nuestra propia sanación. Y mientras el eco de la casa comenzaba a silenciarse, una frase bordeó mis labios, como un sutil susurro que llenaría el espacio vacío que había dejado la tristeza. A veces, al liberar a otros, encontramos nuestra propia libertad. Y en ese momento, supe que nunca más estaría atrapada en el pasado, porque el amor siempre encuentra el camino de regreso.